Saludos amigos, en esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante, que es acerca de la persona de Jesús. En otras religiones, como el caso del budismo, uno puede ser un fiel sin necesidad de tener una relación personal con Buda. O en el caso del Islam, uno puede ser musulmán sin necesidad de tener una relación personal con Mahoma. En cambio, en el cristianismo el caso es muy distinto. Para uno convertirse en cristiano, se necesita tener una relación personal con Jesús. Entonces eso nos lleva a una pregunta. ¿Fue Jesús realmente un personaje histórico? Vamos a comenzar entonces a abordar si Jesús realmente existió o no existió. Vamos a ver entonces los argumentos a favor de la existencia de Jesús. Primero nosotros podemos ver en las fuentes cristianas, como por ejemplo la Biblia, sin necesidad de tomarla como palabra de Dios y únicamente tomándola como registro histórico, podemos sacar la conclusión de que Jesús fue un personaje real. La primera mención que se hace es en 1 Corintios, que fue un libro escrito cerca del año 55 después de Cristo. Estamos hablando 20 años después de su muerte. Sin embargo, no es la única. También tenemos escritos de los padres apostólicos, como Clemente de Roma, Policarpo, Papías, entre otros, que escribieron a lo largo del primero o segundo siglo después de Cristo. A esto podemos añadir las fuentes judías, como por ejemplo Flavio Josefo o el Talmud babilónico. Esto es muy importante porque esto se constituye como testimonio enemigo. A los judíos no les interesa probar la historicidad de Jesús. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos registros judíos nos permite tener un mayor soporte de que Jesús realmente existió. Otro caso es las fuentes romanas, como por ejemplo la correspondencia del gobernador Plinio al emperador Trajano. También podemos contar con los escritos de Gayo Suetonio o los anales de Cornelio Tácito. Entonces creo que existe fuerte evidencia de la existencia de Jesús. Y no solamente esto, en la actualidad eruditos escépticos y críticos del cristianismo como Bart Ehrman o Antonio Piñeiros aceptan de buena gana que Jesús realmente existió y fue un personaje histórico. Entonces considero que tenemos buena evidencia para este caso. Muy bien, hemos establecido entonces que Jesús realmente existió. Pero otra enseñanza del cristianismo es que Jesús no solamente que existió, sino que murió y resucitó de entre los muertos. La pregunta es, ¿existen buenos argumentos o evidencia razonable de que ese suceso realmente ocurrió? Eso lo vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de los argumentos a favor de la resurrección de Jesús. Para ello podemos emplear la metodología del Dr. Gary Habermas. Él nos habla de ciertos hechos mínimos que han sido aceptados tanto por historiadores escépticos y cristianos. Uno de ellos es el de la tumba vacía. Es importante mencionar que uno de los evangelios nos habla de que los judíos contrataron a ciertas personas para que declararan de que ellos habían visto o testificaban de que se habían robado el cuerpo de Jesús. Es muy interesante porque si yo quisiera demostrar que Jesús no había resucitado, bastaba con ir a la tumba y mostrar su cuerpo. Sin embargo, ellos aceptaban que había una tumba vacía. Lo siguiente, de lo cual nosotros podemos tener evidencia, es el hecho de que hubo un cambio radical en los discípulos, de una actitud tímida o con cierta vergüenza a un aspecto en el cual ellos fueron muy valientes y estuvieron incluso dispuestos a morir por el hecho de que Jesús había resucitado entre los muertos. Probablemente tú me dirás, existe mucha gente que está dispuesta a morir, pero muchos de ellos no creen que lo que aquello por lo cual están dispuestos a morir sea una mentira, sino que creen que es verdad. En cambio, en el caso de los apóstoles es algo muy específico. Ellos, si Jesús no hubiera resucitado entre los muertos, ellos lo sabrían. Entonces ellos son los primeros en difundir esto. Otro caso importante es el cambio de adoración del día sábado, que era el Shabbat, el día de reposo, al día domingo. Un cambio muy radical. Entonces, algo que realmente podemos mencionar el hecho de que varias personas creyeron haber visto a Jesús que se había levantado de los muertos.
Y lo importante que cabe notar es que fueron distintas personas en distintas ocasiones. Entonces, no podríamos decir que fue una mera alucinación. Otro caso importante es que las primeras en ser mencionadas, como aquellas que vieron a Jesús resucitado, fueron mujeres. Y en la cultura judía el testimonio de las mujeres no era muy tenido en cuenta. Eso significa que si yo voy a inventar una historia, a las últimas personas que pondría serían mujeres o niños, porque sus testimonios, como decía, no son tomados muy en cuenta. Entonces creo que tenemos fuerte evidencia a favor de la resurrección de Jesús. Esto nos lleva a pensar, si Jesús realmente existió y Él realmente resucitó entre los muertos, significa algo para nosotros. Eso significa que nosotros tenemos esperanza de que también podemos resucitar y que si creemos realmente en Él podemos ser salvos y tener la esperanza de la vida eterna. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale like o comparte con tus amigos. Y si es que tienes alguna duda o alguna pregunta o algún aporte, déjala en tus comentarios. Saludos y bendiciones.